Siendo las 6:39 de la tarde del día de hoy, jueves 2 de julio del año 2020, el Juzgado Octavo Penal Municipal de Ibagué, en función de control de garantías, está la audiencia preliminar para atender solicitud de libertad por vencimiento de términos dentro del proceso del atado radicado 2019-00155, número interno 61.386. Para efectos del registro, señor fiscal, tiene uso de la palabra. Buenas tardes, señoría. Saludar a todo su equipo de trabajo, al abogado defensor y más personas presentes. Se encuentra el fiscal séptimo especializado encargado Álvaro Hormiga Mantilla. Muchas gracias, doctor. Señor defensor, para el registro tiene uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. Una feliz tarde para usted, para el señor fiscal y demás participantes de esta audiencia pública virtual. Se presenta Daniel Giovanni Neira Ríos, cedulado con el número 1105-670-628, documento que fue expedido en el municipio del Espinal, Tolima, y soy el titular de la tarjeta profesional 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Represento los intereses del señor J. Muy bien, muchas gracias, doctor. El despacho va a dejar constancia que la presente audiencia se va a realizar a través de conexión virtual con el delegado de la Fiscalía y la Defensa. En esas condiciones se procede entonces a dar trámite a la presente audiencia. Me disculpan un momento, ya iniciamos, me presentó un inconveniente acá en el computador. Ya iniciamos. Culminado el receso y habiéndose superado el impasse técnico que se presentó, se procede a dar trámite a la presente audiencia. Señor defensor, como quiera que esté convocado a la misma, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. En la tarde de hoy, brevemente y de manera concreta, le solicito de manera muy respetuosa ordenar la libertad inmediata del ciudadano que represento en esta actuación, el señor Jay, quien actualmente se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Picaleña, en la ciudad de Ibagué, a órdenes del Honorable Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de la capital del Tolima, con ocasión de una medida de aseguramiento que le fue impuesta el día 3 de marzo del 2019 por parte del Honorable Juez de Control de Garantías del municipio de Roncesvalles, Tolima. Esa privación de la libertad se generó en el radicado matriz 73001 660 450 2019 00715. Ese radicado matriz cambió por ruptura de la unidad procesal, de allí que con la radicación del escrito de acusación el día 28 de junio del año 2020, el código ESPOA para Jason pasó a ser el número 73001 60 00 000 2019 00155, razón por la cual es ese radicado actual el del proceso en el que se solicitó la presente audiencia. ¿Qué ha pasado desde ese 28 de junio del 2020 para saber si opera la causal quinta del artículo 317 de la ley 906 del 2004, que es la causal con la que ruego la libertad de mi cliente? Pues como lo revelan las actas de audiencia que fueron objeto del respectivo traslado a través de correo electrónico, tanto del despacho como con copia al correo electrónico del doctor Álvaro Hormiga, el 10 de julio del 2019, el Juzgado Segundo Especializado asumió la competencia del proceso en auto por escrito y fijó como fecha de audiencia para la formulación de acusación el día 1 de agosto del año 2019. Es decir, que entre el 28 de junio, que fue la radicación del escrito de acusación, y el 1 de agosto, que es la primera fecha escogida para realizar la audiencia de formulación de acusación, transcurrieron 34 días a favor de mi cliente. Esos 34 días corresponden a los 2 días restantes de junio del 2019, más los 31 días de julio, más un día del mes de agosto. Ese 1 de agosto del 2019 no se pudo hacer la diligencia, la audiencia, entre otras cosas porque el entonces abogado defensor, doctor Antonio José París, no se presentó, y entonces se fijó como nueva fecha para la realización de ese acto procesal el día 16 de agosto del 2019. Es decir, que esos 15 días entre el 2 de agosto, día siguiente a la audiencia, a la primera fecha, y el 16 de agosto inclusive, corren entonces esos 15 días en contra del procesado por culpa de su entonces abogado defensor. Ese 16 de agosto del 2019, el abogado Antonio José París invocó una nulidad
por la sorpresiva ampliación de la imputación vía escrito de acusación, al ver una adición del artículo 365 del Código Penal, y el despacho de conocimiento, en vez de resolver de una vez la nulidad pedida, decidió suspender la audiencia porque tenía programada otra diligencia, es decir, que no se resuelve la nulidad y se fija para fecha de continuación de audiencia el 29 de agosto para adoptar una decisión. Esto significa que entre el 17 de agosto del 2019 y el 29 de agosto inclusive, hay 13 días que son a favor del procesado, porque el cruce de agendas del señor juez segundo especializado no es una causa atribuible al preso. Llegado ya ese 29 de agosto del 2019, el juzgado segundo penal especializado del circuito de Ibagué resuelve la nulidad negándola, por lo que el auto fue recurrido por vía de apelación. 2 meses después, esto es el 31 de octubre del 2019, el Tribunal Superior de la ciudad de Ibagué, con ponencia del señor magistrado Ivano Arteaga, emite la decisión, pero no la da a conocer ese 31 de octubre, sino que hasta el 13 de noviembre del 2019 es que la hace pública. Y a raíz de eso, la carpeta llega al juzgado de conocimiento solo hasta el día 20 de noviembre del 2019, y en ese día elaboró la respectiva acta de obedezca y cúmplase el ordenado por el superior. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el 30 de agosto del 2019, el día siguiente a la apelación de la negativa de nulidad, y el 20 de noviembre del 2019 inclusive, que es el día en que el señor juez elabora el auto de obedezca y cúmplase, hay 83 días que corresponden a 2 días restantes de agosto, a los 30 días del mes de septiembre, a los 31 días del mes de octubre y a los 20 días del mes de noviembre. Ese término de 83 días no podría de manera alguna tenerse como un lapso de tiempo contra la libertad, porque sería tanto como castigar el ejercicio legítimo del derecho a la defensa técnica. Y así lo concluye la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de Casación Penal el día 8 de mayo del 2020, en una ponencia del Honorable Magistrado Eugenio Fernández Carlier, al conocer una segunda instancia de un habeas corpus con radicado número 301, en el que justamente se estudió un caso similar donde había una nulidad negada y que fue apelada, y donde la Corte, además de expresar que no se podía castigar a la defensa por hacer uso de los recursos, adicionalmente llamó la atención al honorable tribunal de ese caso puntual, que era el de Santa Rosa de Viterbo, por considerar que las demoras pues son excesivas por parte de los tribunales cuando se van a resolver este tipo de asuntos, y que va a dar prelación cuando se trata de personas privadas de la libertad. Esto pues para soportar por qué solicito que esos 83 días sean contados a favor de la libertad de mi cliente. Aterrizando nuevamente en la fecha en la que íbamos entonces, que es el 20 de noviembre del 2019, el honorable juzgado segundo especializado programa la continuación de la audiencia de acusación para el día 3 de diciembre del 2019. Lapso de tiempo que es un trámite normal de la agenda propia de la congestión de cada despacho, de allí que esos 10 días restantes que hay entre el 20 de noviembre del 2019 y los 3 días del mes de diciembre, son 13 días que deben contarse a favor de la libertad provisional, porque es un trámite propio de la agenda del juzgado segundo especializado. Llegando ya a ese día 3 de diciembre del 2019, no se pudo realizar la audiencia porque no asistieron quienes fungían como defensores para esa época, por lo que se tuvo que fijar como nueva fecha el 16 de enero del 2020. De allí que los 44 días que corresponden a los 28 días restantes de diciembre del 2019 y a los 16 días de enero, inclusive 16, son una maniobra dilatoria que se cuenta en contra del procesado. El 16 de enero del 2020, nuevamente no se puede realizar la audiencia porque no asistió el abogado Antonio José París, por lo que entonces se fijó como nueva fecha el 27 de enero del 2020. Por lo que entonces esos 10 días, entre el 17 de enero al 27 de enero inclusive, son maniobra dilatoria que también se cuenta en contra del procesado. Llegada esa fecha, 27 de enero del 2020, tampoco se pudo realizar la audiencia porque no asistió otra vez el doctor París, por lo que entonces el señor juez de conocimiento ordena su remoción del proceso y se fija como nueva fecha para continuar el día 10 de febrero del 2020. Por lo que entonces esos 13 días que van del 28 de enero al 10 de febrero inclusive, son maniobra dilatoria que cuentan también en contra de mi prohijado en este asunto.
Llegando ya a esa fecha 10 de febrero del 2020, estaban todos los abogados, pero el señor juez segundo especializado, en vez de realizar la audiencia de acusación y terminarla, lo que hizo fue declararse que era incompetente para tramitar el proceso, considerando que la competencia está en cabeza de un juzgado del circuito común y corriente y no de un juzgado especializado. Por esa incompetencia oficiosa que decretó el despacho, el proceso pasó a manos del juzgado séptimo penal del circuito de Ibagué. Y ese despacho, el juzgado séptimo, se pronunció el 28 de febrero del 2020, como constan las actas de las que se corrió traslado, y frente a la incompetencia manifiesta que, si bien es cierto, la pistola Glock no cumple con los requisitos para ser un arma de uso privativo de la fuerza pública y que por lo tanto sí le correspondería a un juez del circuito común y corriente la competencia, pues lamentablemente, aunque la postura del juez especializado fuese cierta, el juzgado séptimo decide no asumir la competencia porque considera que el juzgado especializado había prorrogado la competencia al haber atendido la decisión de la solicitud de nulidad y haberse resuelto de fondo, y por lo tanto planteó un conflicto de competencias negativo, ordenando que se enviaran las diligencias nuevamente al Tribunal Superior de Ibagué, esta vez para que se resolviera ese conflicto de competencia negativo. Dicha orden judicial, a fecha hoy, nunca se cumplió, es decir, que el tribunal nunca conoció de ese conflicto negativo. Lo que sí ocurrió es que el 4 de marzo del 2020, el señor juez penal especializado asumió de manera directa la competencia, o sea, nuevamente la asumió, por decisión propia, no porque el tribunal así lo resolviera, y decidió continuar la audiencia de acusación para el día 11 de marzo del 2020. ¿Qué significa esto? Pues que entre el 11 de febrero del 2020, el día siguiente a la incompetencia oficiosa, y el 11 de marzo, inclusive, fecha que se decidió continuar la diligencia, pues hay 30 días exactamente que corren a favor de la libertad provisional de mi cliente, porque el preso no tiene injerencia alguna en ese trámite de incompetencia oficiosa que decidió declarar el juzgado segundo especializado. Llegado ya entonces el 11 de marzo del 2020, con esos 30 días a favor, se desarrolló la audiencia de acusación con total normalidad, se culminó el desarrollo de ese acto procesal y se fija como fecha de audiencia preparatoria el 13 de abril del 2020. ¿Qué significa eso? Pues que esos 33 días transcurridos entre el día siguiente, es decir, el 12 de marzo del 2020, y el día 13 de abril inclusive, pues esos 33 días corren a favor de la libertad provisional, porque se trataría de un término netamente procesal propio de la congestión del despacho. Hasta ahí entonces tenemos un subtotal a favor del procesado de 206 días. ¿Qué pasa ese 13 de abril del 2020? Se instala la audiencia preparatoria, se evacuó la primera parte de ese acto procesal, que es lo atinente a las observaciones al descubrimiento probatorio, pero fue necesario fijar una nueva fecha para continuar la preparatoria, y esto fue el día 5 de junio del 2020. En atención este aplazamiento, esta reprogramación, a que 5 días después de la audiencia, de la audiencia de acusación del 11 de marzo, pues entró el país en cuarentena obligatoria, lo que hizo que ningún abogado de Colombia entre ese 16 de marzo y la fecha de 13 de abril pudiera salir de su casa. Fue una de las cuarentenas más estrictas de las que hemos tenido en nuestro territorio, y por eso no existía la más mínima posibilidad que entre el 11 y el 16 que inició la cuarentena, pues se pudiera realizar realmente una recolección probatoria de descargo para combatir un señalamiento de delitos como secuestro agravado, simple agravado, de hurto y toda la lista pues que genera este radicado SPOA. Por tal motivo entonces, teniendo en cuenta esas restricciones de los decretos legislativos 417 del 17 de marzo del 2020 que comprueban esta teoría, que es el decreto con el que se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, sumado al decreto 457 del 22 de marzo del 2020, en el que se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria, pues se generó que se tuviera que hacer esa reprogramación para el 5 de junio. Hay que tener en cuenta, su señoría, que este tiempo no puede ser contado en contra de los procesados, porque se presentó otra situación adicional, y es que para el 13 de abril no se pudieron conectar los procesados, es decir, no existía la posibilidad de que ellos ejercieran la defensa material
porque el IMPEC tuvo problemas de conexión de internet, como quedó consagrado en el acta de audiencia. Y eso hacía imposible avanzar en otros aspectos de la audiencia preparatoria, como por ejemplo que no podía surtirse el trámite dispuesto en el numeral 5 del artículo 356 relacionado con el interrogatorio de si se allana o no a los cargos. Al no ser los defensores entonces de este proceso los que trajeron el coronavirus al país, ni mucho menos quienes ordenaron la cuarentena estricta que les impidiera salir de sus casas para no poder realizar actividad probatoria para el desarrollo de la audiencia preparatoria, y tampoco siendo los que le proveen el servicio de internet al IMPEC para pedir con ello o tornarlo como un saboteo a la no conexión de los reos, pues ese tiempo transcurrido entre el 14 de abril del 2020 y el 5 de junio del 2020 inclusive, pues es un tiempo de reprogramación que no se puede contar en contra del procesado y que por consiguiente esos 52 días suman a favor de la libertad provisional, en tanto que el cambio de fecha tenía una justificación totalmente válida que no buscaba de ninguna manera la alteración del normal del proceso. Tal es así que, como ya se dijo, se avanzó en lo que se podía, como era la etapa de observaciones al descubrimiento de la Fiscalía. Esos 52 días corresponden a la sumatoria de los 10 días restantes de abril, los 31 días de mayo y los 5 días del mes de junio de 2020. De esa forma, señor juez, pues se completarían a esa fecha 5 de junio del 2020 un total de 258 días sin que se haya dado inicio al juicio oral, que es lo que genera esta petición de libertad que nos convoca. Aun cuando ese lapso de tiempo ya es suficiente para cumplir con el requisito de otorgamiento de la libertad, pongo de presente lo que ha ocurrido en las sesiones de audiencia siguientes a ese 5 de junio, que son solo 2. Se trataría, pues, primera medida esa del 5 de junio, donde se continuó la audiencia preparatoria. Allí participé yo como defensor contractual por primera vez en este proceso y se me reconoció personalidad jurídica para actuar. Hice el descubrimiento probatorio para la defensora de uno de los procesados, pues ella manifestó que había contraído el virus del coronavirus y pidió aplazamiento de la diligencia, en tanto que el sorpresivo decreto 637 del 6 de mayo del 2020 del Gobierno Nacional declaró la extensión del estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por 30 días más, que justamente culminaban entonces el día 6 de junio, o sea, el día siguiente de la audiencia del 5 de junio. Es de anotar que fue solo hasta el 28 de mayo del 2020 cuando el decreto 749 del Gobierno Nacional, al extender la cuarentena, autorizó como excepción, como personas exceptas de esas medidas restrictivas de la locomoción, abro comillas, actividades profesionales, técnicas y de servicios en general, cierro comillas, lo cual se podía hacer desde el 1 de junio. Es decir, que el gobierno nacional, mientras el preso estaba esperando que le definieran su situación en garantía de un proceso sin dilaciones, le permitió a la defensa técnica salir a preparar toda su argumentación, su batalla probatoria, solo en 4 días. Del 1 de junio al 5 de junio, porque repito, la excepción de las actividades profesionales que aplicaba a partir del 1 de junio fue decretada solo desde el 28 de mayo del 2020. Esa situación pues hizo que el 5 de junio tuviese que reprogramarse la diligencia porque existía un estado de total indefensión para uno de los procesados, que nada más y nada menos que el procesado Cristian Chacón. En todo caso, tal y como lo revela el acta de audiencia de la que corrí traslado también vía electrónica, como defensor de Aguilera, yo pedí de inmediato, en ese día 5 de junio, la ruptura de la unidad procesal, con base en un auto de la Corte Suprema de Justicia del 3 de agosto del 2011, con la radicación 36563, con ponencia del doctor Barceló, que retomaba una postura fijada con auto del 18 de octubre del 2005 en el radicado 24.211, que establece que cuando un procesado se está viendo perjudicado por las demoras de otro sujeto procesal, puede acudir a la figura de ruptura de la unidad procesal, aun cuando la misma no esté catalogada taxativamente como causal en el Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, aun con ese respaldo jurisprudencial, no logré que la diligencia continuara solita con mi prohijado, aun cuando estábamos listos para ello. Pero el señor juez, pues como lo indica también en el acta, expresó que para no afectar los derechos de mi cliente asignaría una fecha pronta de máximo 2 semanas, y es así como fijó para continuar el 26 de junio del 2020. Ese aspecto se trae a colación en esta audiencia no como relleno en la petición, ni más faltaba, sino porque es importante que el señor juez control de garantías tenga pleno conocimiento de que, como dado a que lo que castiga el legislador son las maniobras dilatorias por parte de quien reclama la libertad
o por parte de su defensor, pues en realidad esos 20 días que transcurrieron entre el 6 de junio del 2020 y la nueva fecha, 26 de junio del 2020 inclusive, deben contabilizarse a favor del señor Jason, porque pues efectivamente para esa fecha, como digo, nosotros estábamos en plenas condiciones de adelantar la audiencia al punto que pedimos la ruptura de la unidad procesal. Ya para finalizar, por tal motivo no podemos ser cobijados por alguna situación de maniobra dilatoria. Ya para finalizar con las actuaciones procesales de este SPOA, pues llegamos a la fecha 26 de junio del 2020, que ha sido la última audiencia realizada en este expediente. Y allí no se instaló la audiencia preparatoria que estaba fijada porque el señor juez de conocimiento, a pesar de estar todos los sujetos procesales, decidió sorprenderme con la instalación de una audiencia totalmente diferente a la convocada. Y en reemplazo de la audiencia preparatoria realizó una audiencia de verificación de preacuerdo con 2 de los 3 procesados de este proceso. Lo que generó que entonces mi audiencia, es decir, la de Jason, quedará programada para el 13 de agosto del 2020. Dado a que Jason, su actual defensor, no tuvimos absolutamente nada que ver con la no realización de esa audiencia del 26 de junio del 2020, al punto que hasta el doctor Miguel Ángel Bernal Jiménez, como lo avisó el acta, apoyó mi tesis de la necesidad de generar una ruptura de la unidad procesal y hacer la audiencia preparatoria para mi procurado. El despacho consideró que no, que eso no era viable y expresó que solamente era la ruptura cuando se apruebe el preacuerdo de los otros 2 procesados en esta actuación. Esto para significar que no habiendo ni mi cliente ni yo tenido alguna injerencia en la no realización de la audiencia del 26 de junio y teniendo claro que el legislador castiga la existencia de maniobras dilatorias, allí en esa diligencia del 26 no existió artimaña alguna que pueda censurarse y por tal motivo esos 6 días que han transcurrido entre el 27 de junio, el día siguiente, y el día de hoy, 2 de julio inclusive, pues también deben ser contabilizados a favor de mi representado para así completar un total de 284 días a favor de la libertad y con los cuales considero entonces que quedaría debidamente formulada y sustentada la petición de libertad provisional a favor de mi representado, el renombrado Aguilar, y por la causal prevista en el numeral 5 del artículo 317, con el respectivo incremento por ser 3 o más los procesados. Esa es la petición que realiza su señoría, habiendo hecho el respectivo descuento de lo que efectivamente reconocí como maniobras dilatorias de quienes me antecedieron en el ejercicio defensivo, es decir, que hemos hecho un conteo leal con la Administración de Justicia. Esa es la petición que ruego de su estrado, su señoría. Muchas gracias. Culminada la intervención del defensor en calidad de solicitante, señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Sí, señoría, conforme a la petición deprecada por el profesional del derecho, doctor Giovanni Neira Ríos, que defiende los intereses de Jason, hoy vinculado por los ilícitos en calidad de coautor de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego agravado, hurto calificado agravado, falsedad marcaria agravada y secuestro simple. Consideramos que el problema o la situación a resolver es establecer si en el presente caso que nos ocupa es viable o procedente la libertad por vencimiento de término, conforme a los parámetros legales estatuidos en la Ley 906/2004, artículo 17, número 15, quinto, en consonancia con el parágrafo primero, considerando de esa misma norma procesal que no es procedente tal petición. Primero, para no seguir repitiendo algo que ya la profesional del derecho expuso frente a las fechas, frente a los estadios procesales que se surtieron en la misma al interior del trámite que nos ocupa, partimos de que ese 28 de junio del 2016 se presentó el escrito de acusación. Al día de hoy, con cuenta este servidor, 2 de julio, inclusive debería contarse hasta el día de la presentación de la solicitud del estrado de la defensa, van 370 días. Teniendo también como referente jurisprudencial y el bloque constitucionalidad y los tratados internacionales que rigen o reglan la libertad de todo ciudadano dentro de un Estado social y democrático de derecho, al igual que acompasado con la normatividad propia nuestra, enmarcado en el artículo 29 de la Carta Fundamental, pues esos términos deben ser razonables, lógicamente, de cara
a los estándares constitucionales que tales beneficios. En ese orden, pues enmarcados en ello, considera este servidor que, como lo avisoró también la defensa, debe descontársele al estrado defensivo, partiendo del concepto que la defensa es una unidad o una identidad de estatus, como también lo ha dicho la Honorable Corte Suprema de Justicia, en radicado el 5 de febrero del 2014, el radicado 43.165, 5 de febrero del año 2014, y la línea jurisprudencial también en sede de tutela, en sede de habeas corpus y en sede de recurso de casación, que ha determinado que la defensa, cuando son 2, 3, 4, 10, 14, en fin, es una unidad o una identidad de estatus. Entonces, siguiendo esos derroteros, pues considera este servidor que se le deben descontar a esa unidad inescindible, que es la defensa, de los profesionales que asisten los intereses de los aquí vinculados, los términos del 1 de agosto del 2019 al 16 de agosto del 2019, 15 días, del 3 de diciembre del 2019 al 16 de enero, 44 días, del 17 de enero del 2020 al 27 de enero del 2020, 11 días, del 28 de enero del 2020 al 10 de febrero del 2020, 13 días, del 13 de abril del 2020 al 5 de junio del 2020, 53 días, y del 6 de junio del 2020 cuenta hoy al 2 de julio 26 o 25 días, para un total de 162 días. Si hacemos el descuento matemático de 370 menos 162, considera este servidor dado un usuarismo de 208 días, no superándose ese estándar normativo o legal procesal de 240 días, dado a que la competencia de los delitos enrostrados a los aquí vinculados pues hace en cabeza de un juez penal de circuito especializado y por lo tanto debe estar arreglado en el término de 240 días. En ese orden dejo mi intervención, su señoría, de que no tenga prosperidad la solicitud elevada por el doctor Daniel Giovanni Neira Ríos en calidad de apoderado de Jason. Señor fiscal, qué pena. ¿Será que me confirma la fecha de presentación del escrito de acusación? ¿Es tan amable? Pero un momentito. 28 de junio del 2019. 28 de junio de 2019, ok, listo. Previo a tomar la decisión que el derecho corresponde y para efectos de verificar los cómputos pertinentes, se decreta un receso. Culminado el receso, decide el despacho la solicitud que ha postulado la defensa técnica del acusado a efectos de que se le restablezca su derecho fundamental a la libertad. El fundamento normativo de la pretensión liberatoria lo dispuesto en el artículo 317, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal, que dispone o que establece que restablecerá el derecho fundamental a la libertad de la persona sometida a una medida de aseguramiento cuando transcurran más de 120 días entre la presentación del escrito de acusación sin que se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral. Aplicable en este caso lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 317, que dispone que lo referido a los numerales cuarto, quinto y sexto de este artículo se incrementarán por el mismo término inicial cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, en este caso concurre esa situación, o cuando sean 3 los imputados o acusados, circunstancia que también concurre toda vez que en este proceso el escrito de acusación se presentó en contra de 3 acusados. Entonces, en estos términos, la contabilización de términos, efectos de libertad, se habrá de tener en cuenta como referente de 240 días. Efectivamente, de la sustentación que ha elevado el señor defensor, junto con los elementos materiales probatorios que ha arrimado, que es las actas de las diferentes audiencias programadas y el trámite procesal que se le hizo a la actuación, aunado al hecho de que igualmente el despacho elevó una solicitud de información al juzgado segundo penal del circuito especializado, la que se permitió a través de correo electrónico con una relación detallada y pormenorizada del trámite procesal, que puede evidenciar entonces lo siguiente. Efectivamente,
el pasado 28 de junio de 2019 se presentó escrito de acusación en contra del acá acusado, de otras dos personas, por múltiples conductas delictivas. Correspondió por reparto este escrito de acusación al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado. El 10 de julio de 2019 abocó conocimiento y señaló a partir de esa fecha múltiples calendas para efectos de agotar el trámite ordinario. Desde el 28 de junio de 2019 al día de hoy, 2 de julio de 2020, han transcurrido sin solución de continuidad 370 días, lapso que resulta de prima facie objetivamente superior a los 240 días que establece el artículo 317 en su número 15, como límites de la realización de los dos actos procesales que deben agotarse, esto es, presentado el escrito de acusación e el inicio del juicio oral. Se verifica que el juicio oral no se ha iniciado, toda vez que la audiencia preparatoria no ha culminado y dos de las personas vinculadas acá, al parecer, celebraron un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Entonces, se ve que efectivamente, al menos desde el punto de vista objetivo, pues el presupuesto de la norma se encuentra actualizado. Han transcurrido más de 240 días entre la presentación del escrito de acusación sin que se haya dado inicio al juicio oral. Ahora bien, como no se trata de una situación eminentemente objetiva, tal y como lo ha reseñado y postulado la Corte Suprema de Justicia, se debe verificar o se deben descontar de esta contabilización de términos maniobras, aplazamientos justificados a la defensa del acusado que hayan impedido el normal desarrollo del trámite procesal. En esas condiciones, efectivamente, la defensa, al momento de elevar su solicitud, efectuó un pormenorizado recuento de todas las actuaciones y el despacho igualmente las pudo verificar no solamente con la información que aportó el mismo defensor, esto es las actas, el insumo principal que permite evidenciar qué ha pasado en cada audiencia, sino también con la constancia que emitió el juzgado de conocimiento, evidenciándose que existe coincidencia entre el documentado en las actas y en la constancia. El 5 de junio de 2020, en esa oportunidad, dos defensores estuvieron prestos a la realización de la audiencia preparatoria. No obstante, un tercer defensor, que no es el que agenciaba en esos momentos la representación del señor, solicitó aplazamiento, todavía no había culminado sus actividades investigativas. Se reprograma para el 26 de junio de 2020. En esta audiencia, dos de los acusados se presenta un preacuerdo con la Fiscalía. Hay que dejar claro que no fue el acusado y su defensor, sino que ellos estaban a la espera de la audiencia preparatoria, y se reprograma para el 13 de agosto de 2020. Ese ha sido el trámite procesal que concluyó la actuación y del cual se puede las siguientes conclusiones. Las solicitudes de aplazamiento, ¿cuáles? No se pudo realizar los actos procesales convocados atribuibles a la defensa técnica de Jason a la sazón del 1 de agosto de 2019 al 16 de agosto de 2019 y entre el 3 de diciembre de 2019 al 27 de enero de 2020 se van a descontar de esta contabilización de términos para un total de 71 días. Es decir, que deducidos a los 370 días arrojan un guarismo de 270 días, el acto continúa siendo superior al exigido por la norma, es decir, 240 días para que se realice el inicio del juicio oral. La Fiscalía ha postulado un concepto de unidad de defensa o defensa unitaria para que no solamente los aplazamientos a la defensa de Jason, sino también los aplazamientos de los otros defensores que agencian los derechos de otros acusados también les sean atribuibles al señor Aguilera, una suerte de concepto de bancada excesiva. Situación que el despacho pues, no comparte ese concepto de bancada excesiva, concepto y tiene en cuenta que la dirección defensiva del señor va por un rumbo totalmente diferente al de las otras dos personas que aceptaron cargos, así sea parcial, y de igual manera que si este concepto de unidad de defensa fuera efectivamente un concepto que se aplicara en estos casos, pues lo cierto es que la ausencia de uno de los profesores pues, no incidiría en la posibilidad de que las audiencias se realicen.
Pero no se como al menos en la sesión del 5 de junio se deja constancia que por parte del despacho la defensa, el doctor Neira Ríos y el doctor Bernal Jiménez, defensores del señor Aguirre, realizaron descubrimiento probatorio, pero la audiencia no pudo continuar porque la doctora Diana Marcela Barbosa no había culminado sus actividades investigativas. Ello permite entonces señalar que en este caso pues no existe la unidad defensiva, no existe un criterio de unificación de defensa para los tres imputados, al punto que cada defensor, dentro de los lapsos a los que se ha hecho alusión, los que se han aplazado las audiencias, pues ha agotado sus actividades investigativas y se han tomado caminos diferentes. Han decidido celebrar un acuerdo, otros no. Circunstancia entonces que impide, como quiera que la responsabilidad penal es individual, pues esta verificación de las circunstancias que han incidido en la no realización de las audiencias, pues también se tiene que realizar de manera individual. En ese caso entonces no pueden atribuirse a la defensa de Jason las otras solicitudes de aplazamiento de otros defensores, así como tampoco las vicisitudes que se han tenido, que se han presentado al proceso, como la demora o la tardanza o el lapso que se demoró la resolución de la nulidad, tampoco el trámite de la manifestación fallida de incompetencia por parte del juez segundo especializado, que terminó retomando la competencia una vez que al parecer verificó que se había prorrogado la misma, y esas son circunstancias, son lapsos que no pueden ser atribuidos a el acusado o a su defensor. En lo de la nulidad, ese es el ejercicio de contradicción, y el trámite de las manifestaciones de falta de incompetencia pues tampoco fueron provocadas por la defensa, ni siquiera por el juez de conocimiento, que manifestó su falta de incompetencia y remitió la actuación a otro despacho, que al negársela la devolvió y terminó perdiendo. En esas condiciones, habiendo transcurrido 298 días entre la presentación del escrito de acusación sin que se haya dado inicio al juicio oral, descontando los lapsos atribuibles a maniobras dilatorias de la defensa de Jason, que habrá de restablecer el derecho fundamental a la libertad del precitado ciudadano. Contra esta determinación, proscrito recursos de ley, esta libertad será efectiva de manera inmediata e incondicional, a no ser que se encuentre requerido por cuenta de otra autoridad judicial. La Fiscalía se recurre, señoría. Señor defensor. Sin interés para recurrir, señoría. Muchas gracias. En estas condiciones se culmina la presente audiencia a las 7:36 de la noche.